Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre trastornos de la personalidad, impartida por la psicóloga Karen Sosa, con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Raudri por abrirnos este espacio y les recuerdo suscribirse a nuestro canal ODRI Neurogenética, donde podrán encontrar este video y mucho más contenido. Adelante, Karen, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy complejo. Voy a tratar de resumirlo eh, lo más que pueda, porque en realidad son muchos temas distintos. Los trastornos de la personalidad son varios, no solamente es una patología, son 10 en realidad. Entonces vamos a tratar de resumir toda la información, hablar sobre las generalidades de los trastornos de la personalidad y posteriormente podríamos hacer una sesión como esta sobre cada uno de estos trastornos. ¿Sí? Agradezco mucho a la doctora Elizabeth Ramos Raudri y a todo el equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica por la oportunidad y por el espacio que me dan para hablar sobre estos temas de salud mental. Entonces, bueno, para comenzar, los trastornos de la personalidad, como ya les mencioné, son un grupo de patologías. No solamente es una enfermedad, son un grupo de patologías que tienen en común lo que los vuelve similares es que construyen patrones permanentes las personas que lo padecen de experiencias internas. ¿A qué se refiere con experiencias internas? Tanto cuestiones cognitivas como emocionales. ¿Sí? Cuestiones de voluntad, cuestiones incluso de percepción de la realidad, que se desvían realmente de lo que se espera de estas personas. Recordemos que la funcionalidad de una persona está dada en base a su desarrollo social, ¿sí? Entonces estas personas se desvían con o gracias a estas experiencias mentales o estos patrones de conducta o patrones de pensamiento, patrones emocionales, se desvían de lo que socialmente es esperado. Obviamente, también tenemos que reconocer que vivimos en distintas sociedades con distintas normas sociales y esto obviamente hace que pues cambien estas normas. Sin embargo, independientemente de la sociedad en la que se desarrollan las personas que padecen los trastornos de la personalidad, tienen este patrón de conducta y de pensamiento que no los hace de alguna manera encajar en estas cuestiones sociales. ¿Sí? Y obviamente esto afecta muchísimas áreas del funcionamiento de una persona, como lo es el pensamiento, las emociones, el control de los impulsos, las conductas en general. Estos son patrones que nosotros llamamos o utilizamos la palabra maladaptativo, porque a final de cuentas lo que hace es que no permite que la persona se adapte de una manera adecuada a su medio ambiente social. ¿Sí? Tenemos que aclarar también que generalmente aparecen durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta. Más adelante vamos a ver los criterios diagnósticos con respecto a la edad, pero se diagnostican generalmente en estas etapas. Son inflexibles, es decir, no es que una persona pase de un trastorno de la personalidad a otro o que saltes de uno a otro. No es así y son realmente permanentes a lo largo del tiempo. De manera que si nosotros le preguntamos o cuando estamos haciendo la entrevista con un paciente con un trastorno de la personalidad específico, y le hacemos la pregunta que desde cuándo es así, desde cuándo piensa así o actúa de esta manera, generalmente la respuesta es pues desde siempre, ¿sí? O desde que me acuerdo o desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Y se presenta en una gran variedad de situaciones personales y sociales, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente de pareja, en el ambiente social, con amigos, en la escuela, en trabajo. La particularidad que tienen los trastornos de personalidad es que provocan lo que nosotros llamamos un malestar clínicamente significativo. ¿Qué significa esto? Que crea un malestar emocional que la persona ya manifiesta y que le hace sentir muy incómodo y a disgusto
con sus propios pensamientos, conductas o actitudes. Y esto a su vez también provoca un deterioro social significativo. Entonces, los trastornos de la personalidad afectan tanto a las personas en lo particular como a la manera en la que se desarrollan en un medio ambiente social. Por eso es que son tan importantes detectarlos a tiempo, ¿sí? La existencia de un trastorno de la personalidad o el desarrollo de uno de estos trastornos se produce cuando los rasgos de la personalidad se vuelven muy pronunciados, muy rígidos y por lo tanto mal adaptativos o desadaptativos. Aquí es muy importante aclarar que a final de cuentas todos somos personas, somos seres humanos imperfectos viviendo vidas imperfectas y ante esta vida imperfecta desarrollamos lo que se llama personalidad, ¿sí? Que es algo que desarrollamos desde la primera infancia. Estos patrones, o más bien se refleja nuestra personalidad en nuestros pensamientos, en nuestra manera de captar la realidad, en las conductas que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, y en la manera en la que nos adaptamos a nuestro medio ambiente social. Todos tenemos rasgos de personalidad distintos y eso es completamente normal. Eso tenemos que aclararlo. Los rasgos de personalidad son completamente normales y es lo que nos diferencia a unos y otros, ¿sí? Es lo que diferencia las personalidades de todas las personas. Sin embargo, cuando estos rasgos de personalidad se vuelven demasiado pronunciados, muy rígidos o llegan a afectarnos o limitarnos en el desarrollo de nosotros mismos dentro de nuestro medio ambiente social, es ahí donde se vuelven mal adaptativos. Más adelante vamos a hablar un poco de esto para aclarar, ¿sí? Pero como ejemplo podemos decir, bueno, hay personas cuyos rasgos de personalidad es ser muy ordenados, muy limpios, sin embargo, ese es un rasgo de personalidad de esa gente. No es algo malo, no es algo mal adaptativo. Sin embargo, cuando esto se vuelve muy rígido y se vuelven personas que dependen de ese orden, tanto en su medio ambiente en general como en sus pensamientos, es ahí cuando esta cuestión ya puede limitarlos en desarrollarse de una manera sana. Es ahí donde ya se vuelve mal adaptativo y es ahí donde ya se puede clasificar como un trastorno de personalidad. Entonces, los rasgos de personalidad son perfectamente normales, todos todos tenemos rasgos de personalidad distintos. Eso es algo completamente normal y natural. Sin embargo, cuando estos rasgos de personalidad se vuelven muy pronunciados o muy rígidos, pueden llegar a limitarnos y a volverse mal adaptativos, y es ahí donde se clasifican dentro de un trastorno de la personalidad, ¿sí? Estas desadaptaciones sociales o estas limitaciones puede hacer que las personas sientan muchísima angustia, ansiedad o tristeza, ¿sí? Porque a final de cuentas sí se dan cuenta del deterioro que esto les causa a un nivel social. Recordemos que el ser humano nació para ser un ser social, no puede estar solo. Entonces, cuando son las propias conductas o actitudes las que nos alejan de los demás, las personas podemos percibirlo y esto es lo que provoca ese malestar en las personas que padecen trastornos de la personalidad, ¿sí? La mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o son ineficientes y tienen estas consecuencias negativas, tendemos a cambiar nuestros patrones de respuesta. Por ejemplo, volviendo al tema del orden, ¿sí? Es como algo muy pues que podemos observar con mucha facilidad. Si yo estoy viendo que, ok, me gusta ser ordenada con mis cosas, me gusta tener todo mi espacio en un orden específico, pero esto me empieza a causar problemas con mi pareja o me empieza a causar problemas con mis hijos o me hace llegar tarde a todos lados por estar tan preocupada por el orden de las cosas, generalmente las personas nos damos cuenta de eso y tendemos a ser un poco más flexibles y decimos, bueno, si esto me está causando problemas en mi medio ambiente social, pues voy a relajar un poco esas medidas o esos rasgos de personalidad para poder adaptarme. Esa es una respuesta normal ante un rasgo de personalidad normal también. Sin embargo, las personas con trastornos de la personalidad no tienen las herramientas necesarias para modificar
estos patrones de respuesta o estos rasgos de personalidad, ¿sí? No pueden adaptarlos al medio en el que se desenvuelve. Esa es la particularidad de un trastorno, ¿sí? La mayoría de las personas podemos adaptar esos rasgos de personalidad para no limitarlos en nuestro medio ambiente social. Sin embargo, las personas con trastornos de la personalidad no es así, ¿sí? No modifican sus patrones de conducta, no modifican sus rasgos de personalidad para poder adaptarse. Y no es que no quieran hacerlo, es que evidentemente no pueden, ¿sí? Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación, porque como decíamos, las personas no se adaptan o no se ajustan a lo que las circunstancias les piden, ¿sí? Ya sean circunstancias sociales, laborales, familiares, pero no pueden adaptarse a lo que esa situación social les exige. Y obviamente estos patrones de desadaptación o de mala adaptación varían muchísimo en cuestión de gravedad. ¿Ok? Pero sí me parece muy importante que establezcamos bien la diferencia entre lo que es un rasgo de personalidad y lo que es un trastorno de la personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad son altamente prevalentes si los evaluamos como un grupo en general. Hay cifras de que hasta el 10% de la población sufre un trastorno de la personalidad. Estos hay algunos que se presentan más en mujeres, hay otros que se presentan más en hombres, ¿sí? Pero afectan tanto a hombres como mujeres y la mayoría se diagnostican después de los 18 años de edad, es decir, cuando las personas ya son adultos. En la mayoría de los pacientes con un trastorno de la personalidad, esta cuestión llega a causar problemas, ¿sí? Que empiezan siendo moderados, o incluso muy altos y severos. En la mayoría de los trastornos se atenúan estos rasgos de personalidad patológicos con el tiempo. Sin embargo, no en todos es así. Y la realidad es que hay muchísimas comorbilidades asociadas a los trastornos de la personalidad y muchas veces eso es lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos, ¿sí? Dentro de estas comorbilidades encontramos, por ejemplo, trastornos depresivos, trastornos maníaco-depresivos o bipolares, que es como generalmente se les conoce, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias, esos son muy comunes, ¿sí? En algunos trastornos de la personalidad. Y también los trastornos de la conducta alimentaria pueden llegar a ser muy frecuentes. Y bueno, esto obviamente, cada trastorno de la personalidad tiene sus particularidades y tiene asociaciones independientes con diferentes comorbilidades, tanto mentales como físicas. Y por eso les comento que es como un tema muy complejo porque es un grupo, es una totalidad de trastornos y es difícil agruparlos a todos. Entonces, en próximas ocasiones lo que vamos a hacer es hablar en particular de cada uno de ellos. Y sobre las causas, como siempre lo mencionamos, las causas son multifactoriales en todas las ocasiones y en todas las enfermedades mentales. Los trastornos de la personalidad se ha estudiado que tienen una carga genética importante y el desarrollo de estos trastornos resulta de esta interacción gen-ambiente, ¿sí? Es decir, si una persona nace con alguna tendencia genética a desarrollar un trastorno de la personalidad o incluso su historial familiar tiene personas que ya han padecido enfermedades mentales o trastornos de la personalidad, esto significa que estas personas nacen con esta predisposición a padecerlos. Y esta tendencia como genética o esta predisposición genética puede aumentar o puede disminuir en función de los factores ambientales. Esto siempre se desarrolla de esta manera, ¿sí? En todas las enfermedades mentales. El diagnóstico, como siempre nosotros lo hacemos de manera clínica y nos basamos en los criterios del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Agrupa a los 10 trastornos de la personalidad en 3 grupos específicos basándose en sus características, ¿sí? Los que son similares los agrupa dentro del grupo A, B o C.
Entonces, son 10 tipos de trastornos de la personalidad distintos. Si cada uno es diferente, cada uno tiene sus criterios diagnósticos específicos, cada uno tiene tratamientos específicos, porque dependiendo de los patrones de conducta maladaptativos es a donde se orienta el tratamiento, tanto psicológico como farmacológico de la participación. Sin embargo, si varios tienen en conjunto algunos síntomas o características similares. En el grupo A, por ejemplo, encontramos 3 trastornos de la personalidad, que es el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípica, ¿sí? Estos se caracterizan porque las personas que los padecen suelen parecer muy raros, muy excéntricos, ¿sí? Ahí es donde les mencionaba que generalmente evaluamos a la persona dentro de su contexto social, porque incluso hay cosas que nosotros dentro de nuestro contexto podemos evaluar como raros o excéntricos, pero en el medio ambiente que se desarrolla no es así. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente social en el que se desarrollan estas personas que están siendo evaluadas, ¿sí? Y bueno, sin embargo, cuando hablamos de esta rareza o excentricidad, ya estamos hablando también de que se trata de un patrón maladaptativo, ¿sí? Es decir, un conjunto de conductas, de actitudes, de hábitos y de pensamientos también, de percepción de la realidad, que ya no corresponden a lo que la realidad es en sí, ¿ok? El trastorno de la personalidad de tipo paranoide se caracteriza por desconfianza y sospecha. Y acuérdense que los diagnósticos no deben servirnos nunca como una justificación, pero tampoco como una relación. Entonces, muchas veces, y menciono esto porque incluso es muy común, ¿no?, escuchar de las personas, es que es bien paranoico. ¿Sí? Es muy común escuchar este tipo de comentarios. La realidad es que el trastorno de la personalidad de tipo paranoide es muy, muy complejo. Si bien la característica principal es esta desconfianza y sospecha, no solamente se refiere a un ámbito de pareja, por ejemplo, se refiere a un ámbito social en general, ¿sí? En el que la manera en la que estas personas perciben su realidad es a través de esta idea de desconfianza, de sospechar, de pensar que todo el mundo puede estar en su contra o todo el mundo puede hacerles daño de alguna manera. Pero este patrón de conducta, de pensamiento, es en general, no solamente con algunas cuestiones específicas. Por eso es que yo siempre he pensado que debemos ahorrarnos este tipo de comentarios que clasifican a las personas dentro de un trastorno mental del que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿sí? Y es parte de abrir estos espacios de diálogo, el realmente aprender sobre trastornos mentales, lo que significa cada uno de ellos y cómo podemos ayudar a las personas que lo padecen, pero también cómo podemos dejar de juzgar a los demás por ciertos patrones de conducta que en realidad pueden no ser maladaptativos, ¿sí? Y esto, ahorita hago el comentario porque en realidad es muy común que lleguen las personas a consulta y que mencionen, bueno, es que es un paranoico, ¿sí? En realidad no, tal vez es una persona desconfiada simplemente, que tiene este rasgo de personalidad, pero no es un patrón desadaptativo de rasgos, ¿sí? Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide tienen la particularidad de que tienen una falta de interés hacia los demás, ¿sí? Es decir, son personas que tienen un rasgo de la personalidad ya muy pronunciado de carencia de empatía, por ejemplo, ¿sí? Y no es que no quieran preocuparse o interesarse en los demás, simplemente no pueden. Y su pensamiento y sus conductas ya se vuelven desadaptativas y limitantes en el momento de tratar de establecer este interés hacia los otros. El trastorno de la personalidad esquizotípico sí es bien particular, tiene criterios muy establecidos, porque son personas que tienen estas ideas y comportamientos muy excéntricos. Excéntricos fuera del contexto social en el que se desarrolla. ¿Sí? Recordemos que esto siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Y
Además de que estas ideas y comportamientos excéntricos ya los limitan para desarrollarse personalmente y también para desarrollarse dentro de un medio ambiente social. El grupo B incluye cuatro trastornos de la personalidad, que son el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad limítrofe o fronterizo, el trastorno de la personalidad histriónico y el trastorno de la personalidad narcisista. Cada uno de ellos, de nuevo, tiene criterios diagnósticos específicos, pero se caracterizan en general los trastornos de este grupo por una apariencia como muy dramática, emocional o errática, ¿sí? Obviamente de una manera desadaptativa, porque puede haber personas que sean muy emocionales, sin embargo esto no los vuelve personas con un diagnóstico de un trastorno específico. ¿Sí? Acuérdense que para que se pueda diagnosticar este trastorno tiene que haber este patrón de mala adaptabilidad. El trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por irresponsabilidad social, nulo interés en los demás, ¿sí? Incluso desprecio hacia los otros. Son personas que tienden mucho a la manipulación para su beneficio personal y también, pero obviamente lo hacen de una manera patológica y desadaptativa, y que también tienden mucho a cuestiones como de engaño, incluso situaciones que pueden rayar en lo criminal, ¿sí? Esto es lo que caracteriza a las personas con trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno limítrofe o fronterizo se le llama así, bueno, hay una historia detrás del nombre y detrás del diagnóstico, pero básicamente se caracteriza por una intolerancia a la soledad y una desregulación emocional que ya es patológica, ¿sí? Son personas que por esta misma intolerancia a la soledad tienden a buscar mucho compañía de cualquier tipo y recurrir a cualquier conducta, incluso conductas mal adaptativas o conductas de riesgo, para no estar solos o no sentir que están solos, ¿sí? El trastorno histriónico de la personalidad, lo que se basa o lo que lo caracteriza es esta búsqueda de atención. Ahora, claro, todas las personas nos gusta sentirnos importantes y sentir que las personas nos ponen atención. Sin embargo, con las personas que tienen esta patología específica, el trastorno histriónico de la personalidad, lo que hacen es buscar esta atención de manera patológica, incluso llegando a situaciones de riesgo, ¿sí? Ya se vuelve ahí un rasgo maladaptativo. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por esta desregulación de la autoestima y un sentimiento de evidente grandeza, ¿sí? Son personas que realmente tienen el autoestima como evidentemente muy, muy alta y no corresponde a veces también a la realidad o a su medio ambiente social. El grupo C incluye 3 trastornos de la personalidad, que son el trastorno de evitación, el trastorno dependiente y el obsesivo compulsivo. Dependiente o codependiente, dependiendo a quién leamos. Y se caracteriza por la aparición de muchísima ansiedad, incluso miedo, ¿sí? De estar solos, de no tener una compañía. Incluye los siguientes trastornos. Bueno, el trastorno de evitación se caracteriza porque se evita el contacto interpersonal, pero esto debido a una sensibilidad al rechazo, ¿sí? Son personas que evidentemente quieren sentirse acompañadas, pero no tienen las herramientas necesarias para tolerar el rechazo social. A final de cuentas, todas las personas que estamos inmersas en un medio ambiente social, en algún momento, bajo alguna circunstancia, vamos a sentir este rechazo. Eso es algo completamente normal, ¿sí? Porque nos estamos desarrollando en una sociedad también imperfecta, igual que nosotros, ¿sí? Sin embargo, estas personas tienen la total incapacidad de tolerar este rechazo social y por eso mejor lo que hacen es evitar toda cuestión social en el que puedan llegar a sentirse así. La persona dependiente se caracteriza por una sumisión o una necesidad de ser atendidos.
Esto, de nuevo, ya de una manera patológica. Y el trastorno obsesivo compulsivo, que es como de los más hablados, tal vez comunes, bueno, no común, todos son comunes, pero famoso o reconocido, ¿sí? Que se caracteriza por este perfeccionismo, rigidez y obstinación, no solamente hacia la limpieza o los gérmenes, como realmente lo ponen luego en redes sociales o incluso en la televisión, no, sino en absolutamente todos los aspectos de su vida. Son personas demasiado rígidas, con sus pensamientos, con sus actitudes, incluso con su desarrollo social. Y esto también se va hacia la parte de que las personas tienden a tener esta necesidad de perfeccionismo hacia las relaciones que establecen. Y es ahí cuando ya se vuelve una cuestión mal adaptada. Entonces, bueno, recordemos siempre el diagnóstico es clínico y los trastornos de la personalidad generan problemas o los signos o síntomas que podemos observar son de dos tipos principales u orientados hacia dos cuestiones principales. Primero, son problemas con la identidad propia y segundo, problemas con el funcionamiento interpersonal, es decir, mío con mi medio ambiente social. Los problemas con la identidad propia se manifiestan con una imagen propia inestable o muchas veces que no corresponde a la realidad, ¿sí? Son personas que fluctúan mucho de verse a sí mismas como amables o crueles, o por ejemplo las personas con un trastorno histriónico de verse atractivas a verse horribles a sí mismas, y este cambio es muy drástico, ¿sí? O también como inconsistencias en los valores que tienen las personas, en las metas que tienen y en la apariencia en sí mismo. Son personas que cambian mucho, en algunos trastornos pueden cambiar mucho incluso su imagen corporal, ¿sí? Y, pero se da como este choque entre las expectativas de la propia persona y las expectativas sociales. Y a veces eso es lo que genera este malestar clínicamente significativo. Los problemas de funcionamiento interpersonal hacen referencia a la manera en la que las personas se desarrollan o mantienen relaciones con los demás, con todas las personas que lo rodean. Háblese de pareja, amigos, hijos, papás, hermanos, incluso compañeros de trabajo, no sé, vecinos, cualquier persona que nos rodee, ¿sí? Forma una relación interpersonal con nosotros. Y si hay este patrón desadaptativo de relaciones interpersonales, entonces se convierte en un signo o en un síntoma de un trastorno de la personalidad, como por ejemplo la incapacidad de sentir empatía, ¿sí? Que a final de cuentas es una cuestión de la relación que nosotros establecemos con los demás, ¿sí? Y esto es muy importante y es un signo muy importante de algunos trastornos de la personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, nada más retomando un poco, esos son los 10 trastornos de la personalidad: el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico, trastorno antisocial, trastorno limítrofe, histriónico, narcisista, de evitación, dependiente u obsesivo compulsivo. Son 10 patologías específicas, ¿sí? Por eso me es un poco difícil hablar como de síntomas específicos de cada trastorno porque son muchos y cada uno tiene síntomas y signos específicos. Más adelante lo iremos retomando cada uno de ellos. Pero en general, las personas que padecen un trastorno de la personalidad suelen ser muy incongruentes. Es decir, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen no suele estar en congruencia. Y esto puede confundir mucho a las personas que lo rodean, ¿sí? Son personas que presentan muchas dificultades para reconocer los límites entre ellos y los demás. Son personas que generalmente no respetan esos límites, no porque no quieran respetarlos, bueno, en algunos casos, sino porque no tienen la capacidad de darse cuenta de estos límites. Su autoestima puede ser inapropiadamente alta, como es el caso narcisista, o inapropiadamente baja, como es el trastorno por dependencia,
¿sí? Entonces, la cuestión de la autoestima también está inmersa dentro de los signos y síntomas de los trastornos de la personalidad. Suelen tener estilos de vida inconsistentes, ¿sí? Pueden pasar de ser demasiado emocionales a ser demasiado, pues sí, antisociales, ¿sí? Es decir, no preocuparse por nada de lo que sucede a su alrededor, incluidas las personas. Pueden provocarse incluso problemas físicos, mentales, suelen ser personas irresponsables, no desde la perspectiva de lo que, o de la expectativa social, sino también son personas que pueden llegar a tener muchas conductas de riesgo, tanto de consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de drogas, conductas sexuales de riesgo y muchísimas otras cuestiones que los pueden poner en riesgo de alguna manera. Y otra cosa muy importante, muchas veces pueden no reconocer que tienen estos problemas, a pesar de que evidentemente les genera problemas sociales y que les genera estos problemas clínicamente significativos, las personas pueden no reconocer que presentan este tipo de problemas. Y eso es importante mencionar, porque para nosotros tal vez es fácil, o para las personas que rodean a una persona con un trastorno de la personalidad, puede ser fácil reconocer todo esto. Sin embargo, para ellos puede no ser sencillo reconocer, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico, como les menciono, es clínico. Cada trastorno tiene criterios diagnósticos específicos, son muy distintos entre sí, por lo tanto no voy a hablar de cada uno en particular, eso lo haremos después. Sin embargo, todos se caracterizan por un patrón de rasgos maladaptativos, que son inflexibles, persistentes y generalizados, es decir, persisten a lo largo del tiempo y también se presentan en todas las áreas de la vida de la persona, ¿sí? Y abarcan la cognición, tanto en la manera en la que se perciben a sí mismos, la manera en la que perciben a los demás y la manera en la que perciben las circunstancias que los rodean. También en la cuestión de la afectividad, del funcionamiento interpersonal y del control de los impulsos. También se presenta un malestar, esto es en general un malestar o deterioro del funcionamiento generado por el patrón maladaptativo y del funcionamiento social específicamente. Tienen una estabilidad relativa, ¿sí? Y un patrón de comienzo temprano que generalmente, como les mencionaba, se empieza a generar este patrón maladaptativo en la adolescencia o en la edad adulta. También deben excluirse también otras posibilidades como pues el consumo de sustancias o traumatismos craneoencefálicos. Hay cuestiones que nos dicen, bueno, bajo estas circunstancias no puede ser diagnosticado tal trastorno de la personalidad. Y la cuestión de la edad es bastante interesante porque para poder diagnosticar a un paciente menor de 18 años con un trastorno de la personalidad, estos patrones de conducta maladaptativos deben presentarse por lo menos durante un año o más, ¿sí? Y tienen que ser muy persistentes, tienen que ser estables y tienen que dar esta característica de causar un malestar significativo. Excepto el trastorno de la personalidad antisocial. Ese no puede ser diagnosticado en pacientes menores de 18 años. Todos los demás sí, siempre y cuando cumplan este criterio de temporalidad, en el que los signos y síntomas específicos de cada trastorno se presentan durante un periodo de un año o más, pero el trastorno de la personalidad antisocial no puede ser diagnosticado antes de los 18 años. Y bueno, como les menciono, son trastornos bastante complejos, cada uno tiene particularidades específicas, cada uno tiene patologías asociadas específicas y cada uno tiene criterios diagnósticos específicos, que espero que en otras ocasiones podamos abordar cada uno de ellos. Sin embargo, es importante, como les mencionaba, establecer la diferencia entre lo que es un rasgo de la personalidad y lo que es un patrón maladaptativo.
¿sí? Que es muchas veces en donde nos podemos como encontrar como con esa dificultad, ¿sí? De establecer esa diferencia. Pero sí tenemos que saber qué es un rasgo de personalidad, que como ya decíamos, todas las personas los tenemos, son completamente normales, incluso algunos son bastante buenos y adaptativos para nosotros. Y hay rasgos de personalidad que son muy buenos, como la capacidad de sentir empatía. Ese es un rasgo de la personalidad adaptativo, ¿sí? Sin embargo, cuando estos rasgos de la personalidad ya empiezan a limitarnos en nuestro medio ambiente social, es ahí cuando ya se vuelven patológicos y es ahí cuando ya se convierten en un trastorno de la personalidad. Ahora, esto no significa que todas las personas que tengamos algún rasgo de la personalidad específico, con el tiempo desarrollamos un trastorno. No es así. ¿Ok? Como ya vimos, el desarrollo del trastorno tiene que ver sí con cuestiones de nuestra personalidad, pero también con cuestiones genéticas y también con cuestiones ambientales. ¿Sí? Situaciones de crisis, por ejemplo, o de trauma, eso también pueden desencadenar un trastorno de la personalidad. Sin embargo, siempre, 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 quien hace el diagnóstico es es el personal de salud mental. ¿Sí? Porque son las personas que conocemos, somos las personas que conocemos cuáles son los criterios diagnósticos específicos para cada uno de los trastornos. Y eso sería como todo de mi parte, hablando de generalidades de los trastornos de la personalidad. Como les menciono, más adelante iremos hablando de cada uno en particular porque son muy distintos entre sí. ¿Sí? Todos se clasifican como por este patrón maladaptativo en cuestión de conducta, pensamiento, percepción de la realidad y desarrollo social. Sin embargo, cada uno tiene signos y síntomas diferentes. ¿Sí? Por eso es que cada uno tiene sus criterios diagnósticos específicos. Entonces, esto sería todo de mi parte, Sara. No sé si haya algo más que mencionar. También recuerden que cualquier duda que tengan con respecto a este tema o cualquier otro de los que trabajamos en estos videos o en este ciclo de pláticas, pueden comunicarse con nosotros, pueden encontrarnos a través de redes sociales o por medio de nuestro teléfono o correo electrónico. Y incluso temas que no se han visto, pero que estén relacionados con la salud mental. Por favor, no duden en preguntar. Recordemos la importancia de aprender a pedir ayuda cuando ya no estamos funcionando, cuando ya no nos sentimos bien y plenos. Así que a final de cuentas eso es lo que se busca, el vivir en plenitud y vivir con tranquilidad. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Pueden contactarnos tanto a la doctora Elizabeth Ramos Rauli como a mí. Y cualquier duda que también les surja, podemos buscar la manera de resolver. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, Sara. Okay. Por lo pronto aquí en el chat no sé si de los que estén presentes tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, damos por concluida esta charla. Y pues te agradezco muchísimo, Karen, principalmente tu tiempo y pues la información que nos compartes, que es muy importante y muy interesante. Entonces, les recuerdo suscribirse a nuestro canal Odri Neurogenética, donde podrán encontrar pues mucho más contenido. Y te lo agradezco mucho, Karen. Muchas gracias, Sara. Hasta luego. Y un agradecimiento a la doctora Elizabeth Ramos Raudri y a todo el equipo de Odri Neurogenética y Genética. Y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.